pero no los matamos. Eso es lo importante. Vamos a meditar 5 minutos, simplemente como estás ahí sentadito, sentadita. Ponemos nuestra espalda recta. Las personas que están en silla, preferentemente sus palmas arriba de sus rodillas. Las personas que están en silla pongan su planta del pie bien en el suelo, lo mejor. Y los que están sentados en el suelo, preferentemente busquen que sus rodillas estén hacia abajo. Mira, ¿te puedes subir tú a tu cojín? ¿O así estás a gusto? Ok. Entonces vamos a unos 5 minutitos nomás. Para las personas que llegaron tarde y que no escucharon las indicaciones que dimos al mediodía, hay una que es muy importante. A las 11 de la noche se sueltan perros
Entonces les vamos a suplicar que a las 11 de la noche ya no salgan de su cuarto y los meten a los perros a las 5:30 de la mañana para los que quieran caminar temprano. Entonces de 11 a 5:30 van a andar los perros ahí, para que no vaya a pasar una situación difícil de ahí. Nos vamos a la página 2, por favor. Vamos a recitar juntos. Ahorita sí lo podemos hacer en voz alta todos juntos. Vamos a hacer la dedicación. Ya en la noche, para las personas que es la primera vez que nos acompañan, en la noche les explico un poco lo que es la dedicación. Ahorita simplemente lo vamos a leer. Lo hacemos todos juntos, por favor. Dedicamos este lugar a las 3 horas, al Buda, al ideal de la iluminación aspirante, al alma, el sendero de la enseñanza al cual seguimos, a la sangre, la amistad mutua que disfrutamos, que aquí no se hable ninguna palabra necia, que ningún pensamiento inquieto perturbe la mente, a la observación de los 5 preceptos dedicamos este lugar, a la práctica de la meditación dedicamos este lugar, al desarrollo de la sabiduría dedicamos este lugar, al logro de la iluminación dedicamos este lugar. Aunque en el mundo exterior exista la violencia, que aquí exista la paz. Aunque en el mundo exterior existe el odio, que aquí exista el amor. Aunque en el mundo exterior exista la aflicción, que aquí exista la alegría. Ni por el cantar de las escrituras sagradas, ni por el rocío del agua bendita, sino por nuestros propios esfuerzos hacia la liberación, dedicamos este lugar. Que alrededor de esta mandala, este sitio sagrado, se abran los lotos, los pétalos de la pureza. Que alrededor de esta mandala, este sitio sagrado, se siembren las vagas, la muralla de la determinación. Que alrededor de esta mandala, este sitio sagrado, se produzcan las llamas que transmutan el samsara y el nirvana. Al sentarnos aquí, al practicar aquí, que nuestras mentes se hagan Buda, que nuestros pensamientos se hagan Dharma, que nuestra comunicación mutua se haga sana, para la felicidad de todos los seres y el beneficio de todos los seres, con el cuerpo y el alma y la mente, dedicamos este lugar. Este último párrafo lo leemos 2 veces más, por favor. Para la felicidad de todos los seres y el beneficio de todos los seres, con el cuerpo y el alma y la mente, dedicamos este lugar. Para la felicidad de todos los seres y el beneficio de todos los seres, con el cuerpo y el alma y la mente, dedicamos este lugar. ¿Qué no pusimos? Bueno, pues no sé. El documento que vamos a ver, por si no tuvieron tiempo de leerlo, está a partir de la página 12, que se llama Los 3 senderos principales. Eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. Y estos son mis apuntes. Son mis apuntes. Muy bien. En el budismo, en la filosofía budista, hay muchos caminos. No solamente hay un camino. Esto es muy importante que lo tengan presente. Hay, llamamos los 3 principales caminos, que es el Theravadista, el Mahayana y el Vajrayana. Son diferentes caminos con diferentes sistemas pedagógicos de enseñanza. Nosotros, para que se ubiquen, estamos en la línea de los Mahayanas y específicamente le llamamos sastras. Sastras son aquellas grandes enseñanzas que dan grandes maestros y sutras les llamamos
básicamente a las enseñanzas que dio Siddhartha Gautama y que están escritas hoy en día en lo que se llaman sutras. Pero en esta ocasión nosotros vamos a tomar este documento que es un sastra, y básicamente lo que hace Tsongkhapa aquí, hay que ubicarnos un poquito. Tsongkhapa, ahí tienen ustedes, es del año 1357, imagínense, estamos hablando de prácticamente del siglo XIV, y en aquel entonces el mundo, podríamos decir, el mundo tibetano de aquel entonces, era un mundo donde más del 95% de las personas no sabían leer, no sabían escribir, obviamente. Entonces, los grandes maestros que se preparaban en lo que hoy es el norte de la India o el medio Himalaya de la India, y después de ahí subían hacia el Tíbet a dar las enseñanzas del Dharma, lo que hacían es hacían un gran esfuerzo por hacer resúmenes. Una de las grandes pues ventajas y desventajas del budismo es que hay muchas enseñanzas, muchas. Y como es costumbre, siempre decimos para que se puedan ubicar bien ustedes, no tenemos un texto central. ¿No? Si tuviéramos algo así como algo parecido a una Biblia, un Corán, pues sería mucho más fácil nuestra práctica de estudios, pero no tenemos. Lo que sí tenemos son muchas enseñanzas, tanto de Buda, Siddhartha Gautama, como de los grandes discípulos y grandes linajes que se han venido desarrollando a través de los siglos y siglos sobre la práctica del Dharma. Y este texto, el que vamos a ver hoy en este retiro, el de los 3 senderos principales de Tsongkhapa, es uno de los textos que podría decir yo más importantes para la práctica del budismo tibetano. Nos estamos en la línea, no solamente del budismo en general, sino en la línea del budismo tibetano. Y Tsongkhapa es el fundador, ustedes lo han de conocer muy bien, es el fundador que pertenece a la escuela del Dalai Lama, se llaman Galupas. Es la escuela que practica el Dalai Lama, de los Galupas, y Tsongkhapa es uno de los fundadores de esta filosofía. Algunos de ustedes seguramente ya está bien estudiaron a Shantideva, que es otro de los fundadores de la línea de Galupa. Y aquí lo que vamos a ver fundamentalmente son tres temas que son centrales en todas las prácticas budistas. El primero de ellos es de renuncia, el segundo de ellos es bodhicitta, después vamos a explicar lo que es bodhicitta, no hay problema, y lo que es el concepto de coco para todos los budistas, que es el concepto de vacuidad, el concepto de sunyata, que llamamos en sánscrito. Y cada uno de estos tres conceptos, tanto el concepto de renuncia, como el concepto de bodhicitta, como el concepto de nirvana, están correlacionados con una gran práctica. El concepto de renuncia está correlacionado con el concepto de nirvana, ustedes lo conocen también ese concepto. El concepto de bodhicitta está básicamente correlacionado con lo que llamamos budeidad, la budeidad, y el concepto de vacuidad está conectado fundamentalmente como una estrategia para romper la raíz del samsara. O sea, cada uno de estos tres conceptos tiene una función, tanto podríamos decir teórica como práctica en el budismo. Y eso es lo que Tsongkhapa en estos veintitantos párrafos nos trata de hacer ver en esta síntesis tan apretada, podríamos decir, de lo que es el mundo del budismo en general. En Pali se supone que, y en el mismo budismo tibetano, hay lo que se llama la liturgia del budismo tibetano, son 108 tomos, son 108 libros. Entonces, así es una literatura muy complicada. Y estos sastras tienen esta función de sintetizar, ¿no? De decir, mira, ¿para qué no vamos a leer 108? Aquí te va esta. Hay otros sastras muy importantes como de Tsongkhapa, como es el concepto del Sutra del Lamrim, el Lojong, que es otro que vamos a ver, por cierto, en el retiro de una semana que vamos a tener en Cuernavaca, el retiro de fin de año,
los cuales los invito obviamente a ustedes. Ahí vamos a ver, es Rullón, es otro texto también, se llama los 7 temas y los 49 subtemas, que eso intento también de sintetizar el budismo. Pero nosotros vamos a ver en esta ocasión lo que es el texto de... Y Son Kappa, por cierto, quiere decir el sol del Dharma, es lo que quiere decir, Son Kappa en tibetano. Las primeras 2 párrafos, el párrafo 1 y párrafo 2 que están enumerados ahí, les llamamos preliminares. En nuestra práctica, cuando iniciamos un retiro, cuando iniciamos un estudio, cuando iniciamos un curso, etc., es costumbre hablar de los preliminares, es decir, lo que necesitas tú de herramientas para entrar en el tema. La estructura de la mayoría de los budismos, porque hay budismo, no hay budismo, hay budismo, parten del siguiente esquema, mira, para que lo tengan también presente ustedes. Se parte de los preliminares, la enseñanza media y el resultado. Así en otros términos se dice la base, el camino y el fruto. Así se le llaman a los budismos. Y todas las enseñanzas, todos los sutras, todos los astras, tienen esta lógica: base, o también se le llama preliminares, después viene la enseñanza ya profunda y después ya vienen los resultados de esa enseñanza. Porque el budismo tiende a ser muy práctico, aunque hay grandes teorías y grandes pensamientos, pero todo eso tiende a lo que es la práctica cotidiana de nuestra práctica. Y una de las funciones obviamente básicas en el budismo es que hay que plantearlo como hipótesis, ¿no? Es que hay dos posiciones aquí curiosas, ¿no? Y usted puede pensar y irte por una por otra, pues no importa. Hay podemos decir, un concepto filosófico budista que plantea que todos nosotros ya estamos iluminados. Ya estás iluminado. Y que nuestra tarea, más que práctica y estudiar, es simplemente descubrir esa iluminación que ya estamos. A ese concepto le llamamos buddhidad. ¿No? Ya estás. Hay otra perspectiva filosófica en el budismo donde dice que no estamos iluminados, sino que tenemos que llegar a la iluminación. Y la idea es, en cualquiera de las dos, la idea es que con cada uno de nosotros podemos ser seres iluminados. ¿Y qué es un ser iluminado? Porque soy así como muy grandote, ¿no? Yo, ¿cuándo voy a estar iluminado? Un ser iluminado, en términos muy empíricos, es simplemente una persona que ha logrado que su mente esté completamente vacía de emociones afligidas, de emociones negativas. Y no le vean más problemas. Y las dos escuelas plantean la posibilidad de algún día, en algunas semanas, en algunos años, en algunas vidas, todos nosotros ya estamos predispuestos hacia la iluminación. Y de ahí se parte todos los budismos parten de esa idea de que todos algún día vamos a estar iluminados. Es decir, vamos a evolucionar espiritualmente hasta que logremos que nuestras mentes estén completamente vacías de emociones negativas. Cuando nosotros hablamos de dos tipos de emoción: emociones negativas y emociones afligidas. Ellos lo van a escuchar todo el retiro. Y hay que tener muy claro lo que son las emociones. Las emociones, ya tenemos preliminares, para que se ubican en el párrafo 1 y 2. Las emociones son una energía que vienen de tus pensamientos y que se arraigan en tu cuerpo. Por eso es muy cierto ahora que anda muy de moda esa idea de que nuestras emociones nos enferman, nos caen. ¿Sí? Porque todas tus emociones están
configurada con tus pensamientos. Todas las emociones son un conjunto de pensamientos que se arraigan, que crean una energía, y esa energía se arraiga en tu cuerpo y tu cuerpo las tiene que hacer fluir, porque son energía. La energía siempre tiende a fluir. Una energía no se puede estancar, todas las energías tienen que fluir. Por un lado, porque cuando ves un rayo, ¿no? Hay una dispersión de energía. Cuando un cortocircuito, ya sé, todas las energías tienden a fluir, no hay energías estancadas. Nosotros sí tenemos, cuando se nos estanca la energía, es cuando nos enfermamos. Cuando se estanca nuestra energía. Tienen los dolores de cabeza, los dolores de estómago, nacen los tumores, nacen los cánceres, todo eso está muy arreglado en cómo está fluyendo nuestro. Y hay dos tipos de emociones que le llamamos negativas. El lenguaje que se utiliza en el budismo son emociones afligidas, emociones negativas, a veces se les llaman emociones destructivas que destruyen tu paz interna. Estamos hablando ahí de la envidia, los celos, la ira, el odio, la depresión, la soledad malentendida, la nostalgia, la melancolía, el estrés, la angustia. Todo eso es el mundo. Todo aquello que te hace a ti estar incómodo o incómoda, todo aquello que te produce cualquier tipo de sensación dolorosa, sea subjetiva o sea objetiva, todo aquello que nos produce malestar, que como a mí me gusta hablar mucho de que te descuadra de tu vida, que te saca de tu centro, son emociones negativas. Y tenemos otro conjunto de emociones positivas que hacen exactamente lo contrario en tu experiencia, que te hacen sentir bien, te hacen sentir centrados, te hacen sentir equilibrados, te hacen sentir amoroso, te hacen sentir cariñoso, te hacen sentir ternura, te hacen sentir apoyo a los demás, ¿no? Que son como el amor, la compasión, la paciencia, la tolerancia, el cariño, la ternura, la valentía, etc., ¿no? La paciencia, no se diga. Es el mundo de las emociones positivas, que también le llamamos el mundo de las emociones creativas. Nosotros, por nuestra naturaleza, y esto no tiene nada que ver con tu personalidad, ojo con esto, es muy importante, tendemos mucho más a generar emociones negativas que positivas. Así es el samsara, es el mundo que nace. En el mundo que tenemos, en esta tierra que vivimos, en este cuerpo que está experimentando en este momento la experiencia samsárica del mundo en que vivimos, de manera podremos decir, cultural, histórica y de manera casi genética, nosotros tendemos más a expresar emociones negativas que a expresar emociones positivas. Porque es lo que se llama, o en otros términos, nuestro karma negativo es mucho mayor que nuestro karma positivo. Y eso es porque así son las cosas. No le veas más. No, o sea, todos tenemos una tendencia mucho más a la depresión, a los celos, a la envidia, al odio, a la ira, al coraje, que expresiones de karma, de serenidad, de amor, de ecuanimidad. Tenemos más hacia acá. En otros, a veces hacemos un retiro sobre las 4 nobles verdades, que es un sutra del Buda, que es el sutra principal del budismo. Ya que ustedes, algunos se dicen budistas, tienen que aprenderse de memoria el sutra de las famosas 4 nobles verdades. Y la primera verdad que dice ahí el Buda es simplemente hay sufrimiento. Y déjate dar, hay sufrimiento. Y a eso se está refiriendo esa primera noble verdad. Y en este sentido, las enseñanzas budistas, o lo que podría llamar la filosofía del budismo, está básicamente dirigida a que nuestras emociones afligidas, negativas, empiecen a disminuir con el entendimiento y con la práctica, con nuestras emociones positivas, y las emociones positivas, creativas, empiecen a crecer.
A esto le llamamos nosotros el camino espiritual. A tener una gestión de nuestras emociones, donde las emociones negativas empiecen a disminuirse y las emociones positivas empiecen a crecer. Porque la gran ventaja que hay es que tú no puedes tener al mismo tiempo dos pensamientos y dos emociones. No conviven. O sale uno y después sale el otro. Sale uno. Si comenzamos a cultivar emociones positivas a través de nuestras oraciones, de nuestras meditaciones, de nuestras reflexiones, inclusive de nuestro silencio, que empezamos a estar más tranquilos, a crear una sensación más cuadrada a lo que es la vida, la impermanencia, más reconciliada a lo que es tu historia, tus experiencias, etc. Y empiezas a bajar tus emociones negativas, tus emociones positivas de manera automática comienzan a surgir de manera paralela. Y esa es la idea del camino espiritual budista. Claro, esa práctica pues, la adornamos, ¿no? La adornamos con oraciones, con algunos rituales, con nuestros altares, nuestras flores, la adornamos con incienso, pero todo eso está en función simplemente de crear una mente, de crear un corazón que tienda más a desarrollarse a través de la bondad, a través de la sabiduría, y cada uno de nosotros comenzar a disminuir los estados mentales negativos. Porque la intención del budismo es eliminar algún día nuestro sufrimiento. Dice ahí en el párrafo 2, dice, escucha, lo voy a leer ya en español, este es de español de España. Escucha con una mente pura. Afortunados que no ansían los placeres de la vida, y para hacer significativos el ocio y los dones, os te debes de esforzar para conducir nuestra mente por el sendero que complace a los vencedores. Bueno, el primero también habla fundamentalmente de la enseñanza de los vencedores. Aquí el concepto, déjenme platicarles un poquito lo de los vencedores y los sagrados hijos. Todos nosotros estamos en una lucha interna, ¿verdad? Todos nosotros traemos nuestra guerra civil interna. ¿Qué es esto? Sí, ¿qué es esto? No, ¿qué es esto? Está bien, ¿qué es esto? Está mal. Ahora quiero esto, ahora quiero lo otro. Y ahí estás en tu guerra. Todos nosotros estamos en esa polémica de nuestro mundo espiritual interno, de qué querer, qué no querer, qué quiero que pase, qué no quiero que pase. Y en esta lógica, el concepto de aquí que está utilizando son capa de los vencedores, son los que han vencido por fin sus emociones afligidas. Y hay muchos niveles del desarrollo espiritual en el budismo, pero más los voy a comentar, no lo vamos a ver aquí esto. El primer nivel le llamamos bhikkhus o bhikkhunis, como le quieras llamar tú, que son estas personas que inician el camino básicamente a través de la vía monástica. El budismo tiene muchas divisiones. Entre esas divisiones dividimos el budismo, lo que llamamos nosotros la línea monástica del budismo, y después está la línea laica del budismo. La vida monástica del budismo, o sea, el camino budista monástico, que es sumamente respetuoso y es sumamente interesante, pues son personas, que ahorita vamos a ver esto de la renuncia, que renuncian a la vida social, a la vida familiar, y te metes a un monasterio. Los monasterios budistas funcionan como una sustitución de hogares de las personas, pero ahí en esos monasterios pues encuentras todas las condiciones favorables para tu práctica espiritual. Nosotros no tenemos buenas condiciones para nuestro camino, ya creo que ya se dieron cuenta de eso, ¿no? No tenemos buenas condiciones para nuestro camino espiritual. Muchos tienen que trabajar, tienes que hacer proyectos, tienes que limpiar tu casa,
tienes que ir a pagar el agua. O sea, nuestra vida, si tú te pudieses un día analizar las horas que le dedicas a tu vida cotidiana, que no son prácticas espirituales, te vas a dar cuenta que te queda una media hora al día para tu práctica espiritual. Un monástico tiene las 24 horas puestas para su práctica espiritual. Los laicos no tenemos este privilegio, podríamos decir. Por eso tenemos que venirnos a retiros. Por eso que tienes que tú venir aquí y decir, ya no quiero eso más, yo me voy al retiro, a ver qué onda, no sé nada, pero yo voy a ver qué la habitación individual, ya puedo dar. Ahí nos vemos y entonces el desayuno se está entregando, ya me voy el día que vienes para acá. Tienes que hacer eso porque no tenemos las condiciones suficientes en nuestras casas, en nuestros hogares, para nuestra práctica espiritual. Y menos si tienes niños, y menos si tienes perros y gatos, de levantar su popó, hacer todo lo que se tiene que hacer para que un animal en viajar. Los vencedores ya no tienen este tipo de polémicas. Aquí los vencedores están clasificados como la persona que, independientemente de lo que esté haciendo, es una práctica espiritual. Y es un poco lo que nosotros queremos, como arquetipo de persona que queremos construir, es que esa vida cotidiana laica que tenemos se pinte de práctica espiritual. Que de todas maneras lo vas a hacer, desde cocinar, desde ir al mandado, miércoles de la comercial mexicana, frutas y verduras y todo eso. Pero con la idea de un vencedor es que ya toda su práctica, toda su cotidianidad, todos sus actos cotidianos ya están inmiscuidos con la práctica que le llamamos la práctica del Dharma. Ya eso es lo que se llama cuando uno logra que su práctica cotidiana se impregne de Dharma, se impregne de sabiduría y se impregne de compasión, es cuando se dice ya es un vencedor. O sea, ya ganó, ya llegó, como le quieras llamar, ¿no? Y eso es lo que está diciendo aquí Tsongkhapa. En el segundo párrafo, bueno, es que es que a veces yo me entiendo, ¿no? En el segundo, pues vamos a ver eso. El camino budista es un camino que requiere mucho estudio. Nosotros en el budismo no manejamos la fe. Sí manejamos la fe, pero diferente. Y hay una gran estructura de nuestra práctica religiosa y nuestra práctica filosófica donde requerimos estudiar mucho. Una de las características muy propias del budismo es que en el budismo nos liberamos a través de la sabiduría, de la comprensión, del entendimiento. No nos liberamos postulando la fe, no nos liberamos postulando un dogma, no nos liberamos a través, como dice ahí en la dedicatoria, ni porque te bañes con agua bendita, ni porque te juntes con el Dalai Lama un día de nuestra no. Nos liberamos básicamente en entender cómo es la realidad. Y con base a ese entendimiento de la realidad, gestionar nuestras emociones de tal manera que esa realidad sea cada vez menos sufriente y esa realidad produzca más felicidad. Por eso el budismo requiere mucho estudio y muchos libros y muchos ensayos y ver videos y necesitamos mucho esta práctica de lo que llamamos del estudio. Y ahí viene un párrafo que siempre es muy polémico en el budismo, que es la liberación de nuestras ansiedades de los placeres sensitivos. Ahí mismo en la primera párrafo. Nosotros, de manera natural, buscamos tener experiencias de nuestras sensaciones placenteras. Y cuando hablo de sensaciones placenteras, hablo visuales,
nos gusta ver cosas bonitas, nos gusta ver flores. ¿No te gustaría que de pronto aquí apareciera un drenaje, ¿verdad?, de aquí de los vecinos? Te dirían, no te gusta ver cosas. Tendemos a buscar visualmente experiencias placenteras. Nos gusta escuchar cosas bonitas. Por eso tú tienes tus canciones favoritas, ¿no? Y si te gusta que las campanas ahí de tu colonia suenan, y ¡ay, qué bonito! Toda nuestra experiencia natural tiende a buscar estos placeres sensitivos. Y esta es una polémica dentro del mismo budismo también, porque hay aquí dos posiciones que podemos tomar frente a los placeres sensitivos, y más nosotros como laicos. Los monásticos resuelven este problema metiéndose a un templo. En un templo ya estas experiencias placenteras que buscamos tanto en nuestra vida cotidiana aquí en el mundo en que vivimos, ya en un monasterio ya no tienes esa gran necesidad de buscar los placeres sensitivos, porque están cortados de raíz. Y nosotros no, nosotros estamos en un mundo lleno de placer. De hecho, mucho del sentido de la vida que tú tienes está en función de tus placeres sensitivos. Comer bien, vestir bien, tener tu auto, tener tu casa, tu departamento, escuchar tu música ahí en el celular, te pones tus audífonos, wifi, no sé qué, muy modernos y todo eso. Y buscas siempre estar arropada. Si tienes calor buscas fresco, si tienes fresco buscas poquito de calor. Siempre están todas tus acciones. Si te pones tú a pensar en tu vida, te vas a dar cuenta que casi todas tus reacciones a la vida están en función del logro de ese tipo de placeres. Y para un sector del budismo, esos placeres constituyen, se les va a parecer así, ay, pescado, no. Pues sí, esos placeres son las bases de tus sufrimientos. Esto lo vamos a ver más adelante. Y para otros, no. Para otros, plantear la hipótesis que esos placeres sensitivos se vuelven sufrimiento cuando surge el apego. Es decir, cuando tú tienes una experiencia muy padre, una experiencia muy rica, que comiste muy rico ese plato, y de pronto sale tu sensación de que quieres otro plato para volver a experimentar, y no quieres, vienes mejor a recoger este plato y te ¡pum! No me quites ni nada, que aquí yo he sentido muy rico, estoy comiendo, no me quites. Lo has hecho. No, pero no termino, estoy disfrutando, espérame. Para otra filosofía budista, no es en sí mismo el placer sensitivo, los placeres sensitivos lo que produce el sufrimiento, sino cuando le agregamos la emoción del apego. Ahí viene eso. Pues son las dos escuelas ahí que podríamos platicar más adelante. En este contexto, estos preliminares tienen otro concepto que es muy importante, que es nuestra capacidad de ocio. Nosotros somos personas muy afortunadas que tenemos la posibilidad de tener ocio. Es decir, puedes tú dejar de hacer las cosas y no te mueres de hambre. Millones y millones de personas no tienen ocio. Tienen que trabajar los 7 días de la semana, tienen que trabajar 12. Este ocio que se pone aquí como preliminar es nuestra base para hacer nuestra práctica espiritual. Es decir, el ocio constituye la base de tu tiempo que le puedes dedicar tú a tu camino espiritual. ¿Quieres una así? No. Así, buena más. Bueno, en la tarde hablamos de la renuncia. No llegué a la renuncia. Pásale y después dice ahí,
por el sendero que complacen a los vencedores. Ahí los vencedores ya les comenté más o menos qué era. Y déjenme terminar así, pasa, es nuestra maestra. Muy puntual. Déjenme terminar. Es este concepto de la mente que dice aquí, en preliminar, conducir nuestra mente. Todas las prácticas, tanto de sutras como sastras, están dedicadas, esta es la base del budismo, a gestionar nuestras emociones, a conducir nuestros estados mentales. Y para los que es la primera vez que contactan con el budismo, creo que sí es importante, con esto ya cierro, es importante entender lo que es la mente para el budismo. En sánscrito, mente se escribe como, se dice Shita. Por eso ustedes pueden escuchar mucho el concepto de bodhicitta. Bodhicitta es la mente de iluminación. Shita, en sánscrito quiere decir, es que no hay una traducción muy bien, pero quiere decir algo así como mente-corazón. En el budismo no hacemos como se hace en Occidente, no separamos los pensamientos, las razones de las emociones. Para nosotros las emociones son pensamientos y los pensamientos son emociones. Y cuando hablamos nosotros de mente, no estamos hablando de la mente occidental, desde mi mente, ¿no? Sino estamos hablando de todo tu mundo interno, que está constituido básicamente por 5 elementos. Entonces, hasta hoy en día todavía ni el budismo puede descifrar qué es la mente, qué es tu mente. Si tú puedes, ¿qué es mi mente? Ucha, pues ahí te veo otros 20,000 renacimientos futuros, a ver si lo logras. La mente es una cosa muy rara en nuestra experiencia. No la puedes ver, no la puedes oler, no la puedes pensar, no tiene textura, no tiene color. Pero podríamos nosotros, en una primera entradita, no nomás es esto la mente, pero una primera, podríamos entender como una entidad que está constituida por 5 factores, que son, primero, tus pensamientos. Nuestra mente está llena de pensamientos. ¿Qué es un pensamiento? Un pensamiento es un conjunto de conceptos y categorías que se encadenan y constituyen una idea. Por ejemplo, ¿y qué nos darán de cenar? Ese es un pensamiento. ¡Ay, qué calor siento! A ver si no ponen un abanico mejor, ese es un pensamiento. Todos tu hilado que haces de categorías y conceptos son pensamientos. ¿Qué más hay en tu mundo interno? En tu Costco espiritual. ¿Qué más hay? Cuando entras al Costco, ¿no? ¿Qué hay primero? A ver, ¿qué hay? ¿No? Así estamos ahorita. Entramos a nuestra mente y decimos, ¿qué hay aquí? Muchos pensamientos. Hay muchas emociones. Acuérdense que las emociones es el conjunto de pensamientos que circulan o se acumulan en tu cuerpo y surgen, se manifiestan en nuestro cuerpo. Eso son las emociones. ¿Qué más hay dentro de tu mente? Son sentimientos, es el anterior a la emoción. Hay mucha historia, mucho pasado, mucho de tus recuerdos, de tus memorias. Que por cierto, nomás tú recuerdas, porque nadie más recuerda las cosas como tú. Cada uno tenemos nuestro pasado y cada uno interpretamos nuestro pasado a cómo nos está yendo el presente. ¿Qué más hay en tu shita, en tu mente, el corazón, podemos llamar? Hay un montón de expectativas del futuro. Un montón de futuro. Y ahora vamos a hacer esto, y el año que viene vamos a hacer esto, que el año que vamos a hacer el otro, dentro de 5 años voy a pagar mi carro, y estás ahí futureando. Y 5, hay un montón de imágenes. Imágenes. El cielo, un árbol. Y eso es lo que se constituye, podríamos decir, nuestra shita, nuestra mente. Todos estos pensamientos, emociones, recuerdos, memorias, expectativas, esperanzas, imágenes, todo eso constituye tu mundo interior. Es lo que llamamos del mundo interior. Y ese mundo interior está actualmente, como no estamos iluminados, como no estamos, a menos que sea alguno de ustedes, pues qué padre, ese mundo interior es el mundo que
donde florece, donde creas todas tus condiciones para tu sufrimiento. Ese es el mundo que construimos a través de esos pensamientos, esas emociones, esas memorias, expectativas, esas imágenes. Es el mundo que construye nuestro pesar, nuestra vida pesada de emociones tan dolorosas como es la angustia, el miedo, la soledad, etc. Por eso necesitamos conocer ese mundo interno. Necesitamos, lo que decimos de los retiros básicamente nosotros es que es un retiro, es un momento, un espacio que tú te abres para introspeccionar, para introducirte a ese mundo interno y poder ver qué está pasando contigo. Porque cada uno de nosotros venimos a este retiro para saber qué está pasando conmigo. ¿Por qué no logro sentirme mejor? ¿Por qué traigo este pesar? ¿Por qué traigo esta confusión? ¿Por qué traigo esta ambigüedad? ¿Por qué traigo estos sufrimientos, estas sensaciones de malestar? Y para el mundo budista, todo nuestro sufrimiento viene de adentro, de nosotros. Y nosotros decimos en general que cada uno de nosotros somos responsables de nuestro propio sufrimiento y responsables de nuestra propia felicidad. Pero esa responsabilidad pues nos implica entonces irnos a nuestro mundo interno, irnos hacia el mundo y dejar, no en paz, sino darle otra ponderación a tus condiciones externas. Las condiciones externas, claro que importan las condiciones externas, pero esas condiciones externas no definen tu sufrimiento y esas condiciones externas no definen tu felicidad. Pueden cooperar, claro que sí. ¿Verdad? Que mejor para tener posibilidad de desarrollo espiritual, pues necesitamos estar comiditos. Si estamos enfermos, pues necesitamos medicina, necesitamos donde acostarnos, donde dormir, necesitamos donde comer, donde tomar. Necesitamos las condiciones suficientes para nuestro crecimiento espiritual. No es que no importen, claro que importan las condiciones externas, pero en términos estrictos, esas condiciones externas son causas cooperantes a tu estado de felicidad y a tus estados de sufrimiento. Necesitamos meternos allí. Lo que necesitamos conocer qué está pasando acá adentro. ¿Sí? Y eso es lo que podemos llamar tú. Y eso es lo que Buda, Siddhartha Gautama, nos enseñó. Es cómo proceder con nuestro mundo interno de tal manera que podamos gestionar, puedes hablar también administrar, puedes hablar también de manejar tu mundo interno de tal manera que no surja de ese mundo interno el sufrimiento, sino que surja la serenidad, la paz y la verdadera felicidad. Y esa es nuestra tarea. Tu tarea es tu mundo interno. Y esto es lo que le da sentido a nuestros retiros y le da mucho sentido a estar al silencio, porque una gran parte de que nosotros no entremos a nuestro mundo interno es porque a través de la realidad, digamos, el famosísimo parlamento de nuestras emociones y nuestras historias. Es que yo caí, siempre estás apoyando para no estar para adentro, siempre buscar la fe. Entonces, cuando estás en silencio, pues vas a ver ahí tus diablos que estás adentro. Todos traemos diablos, no te preocupes. Todos traemos diablitos adentro. Y eso es lo que es nuestra práctica, ¿no? Irnos hacia la chita, porque lo que queremos es transformar. De hecho, el budismo le puedes poner el nombre de eso, una filosofía para transformar nuestra mente, para cambiar nuestra mente. Si alguno de ustedes ya es feliz, pues yo no sé qué está haciendo aquí. ¿Sí? Porque estamos aquí porque no somos felices, o porque no hemos logrado lo que queremos lograr para sentirnos más felices, más satisfechos, más tranquilos, más serenos, más pacíficos. Y eso es lo que podríamos decir. Siddhartha Gautama, el Buda, vino a enseñar mapas para que nosotros, a través de este ocio que nos permite sentarte, como nos vamos a sentar al rato, o ir a hacer yoga y hacer yoga muy suave, nos permite tener este espacio para comenzar a gestionar nuestro mundo interno. Y de eso se trata fundamentalmente estos dos primeros párrafos de Tsongkhapa. Después les explico más noche, les voy a explicar quién fue Tsongkhapa y todo. Es muy interesante su historia. Y ya mañana en la mañana arrancamos con la renuncia, que es la renuncia, que viene muy ligado, por cierto, a lo que llamamos la práctica del refugio.
Después entraremos a bolichita, nos va a entrar aquí Bati con el tema de la bolichita, y después entramos con el tema de la vacuidad. Bueno, Amanda nos va a hacer favor. Después yo entro también porque es el concepto más complicado que tengo. Pero ahorita lo que quería dejarles a ustedes es esta idea de cómo toda esta práctica de los tres factores de la renuncia, bolichita y vacuidad están en función de darnos herramientas, darnos mapas, darnos idea de cómo podemos gestionar mejor nuestra mente chica. Así que tenemos que hacer nuestra mente, ¿no? Y aquí nuestra mente. Entonces, pues con esto ya cerraríamos esta primera charla. Nos toca de 6 a 7 yoga y después nuestras meditaciones. Y ya seguiremos ahí, les vamos punto por punto. El yoga lo hacemos enfrente del comedor. Ok, entonces las personas que se van a llevar sus cojines, les voy a pedir sus tapetes, les voy a pedir que las cosas no las dejen en el suelo, vayan a una silla y pongan ahí sus cosas, y ya cuando regresemos vuelves a poner tus tapetes. Los que no traen tapetes, pueden traerse sus cobijas de sus habitaciones con mucha discreción. Y si no, hacemos yoga sin tapetes, ¿no? Entonces nos vamos al frente del comedor todos, por favor.